IPIS, y esto también es importante de destacarlo, ¿no? El cronograma de comicios comunales ha sido determinado para el 3 de abril y para el 8 de mayo los comicios para vocales del Consejo Directivo del IPIS. Lo hemos charlado muchas veces acerca de la situación controvertida, ¿no? que atraviesan las comunidades originarias con respecto a su conducción. Y bueno, vamos a escuchar propuestas, vamos a escuchar proyectos para el IPIS, y en este caso vamos a escuchar al cacique Modesto Rojas del pueblo Huichí, postulado para el cargo de vocal. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo está? Sí, muy buen día, agradezco todo este espacio y bueno, especialmente los que trabajan en la radio. Y bueno, yo siempre digo bien, pero a través de cómo están las comunidades, y bueno, en realidad las comunidades están pero todo mal, todo desastre, porque en realidad no hay ayuda económica hacia las comunidades. Es una tristeza cuando yo digo en esta manera. Cuéntenos exactamente a qué comunidad pertenece, a qué sector, qué sector está representando. Bueno, o sea, yo tengo una comunidad en el kilómetro 5 a sobre de ruta 86, muy cerca de Tartagal. Estamos a 5 kilómetros de Tartagal. En realidad tengo una comunidad que componemos con 67 familias, y bueno, que a veces lo estamos pasando mal, en realidad, y bueno, como todas las comunidades, porque hay muchas cosas que hay que hablar sobre las comunidades. ¿Qué está pasando con el IPIS, no? Porque, bueno, yo lo anticipaba, Modesto, ¿no? Esto de que parecía que nunca iban a llegar a estas elecciones, una serie de entrecruzamientos de denuncias y demás. ¿Cuál es la situación del IPIS? Bueno, la situación del IPIS es muy triste, porque en realidad varios tiempos estuvo gente que se apoderaban de nuestra institución, que mientras las comunidades estaban sufriendo, y hasta hoy lo sufren. ¿Por qué? Porque entran gente que no están interesados de trabajar así para las comunidades originarias. ¿Y por qué digo de esta manera? Porque veo, y las situaciones, los que estaban cruzando todas las denuncias, porque había mal manejo de los fondos que correspondían a las comunidades. Entonces, de esta manera, ¿por qué digo que había mal manejado los fondos? Porque en realidad no les importa a las necesidades de la gente. Claro. Esto pasa, Modesto, cuando se politiza, ¿no? Algunas propuestas, y se termina politizando y respondiendo uno u otro a determinado sector. ¿Qué pasa con usted? ¿Pertenece a algún tipo de sector político? Y bueno, yo simplemente soy un cacique y soy un coordinador de la Asociación Aira de Nación, que yo ya vengo de varios tiempos luchando y bueno, trabajando de los pocos que uno consigue, y entonces uno comparte con las comunidades, porque entonces en realidad yo soy un simple cacique, pero ¿qué pasa? Que yo tengo la buena voluntad de trabajar para las comunidades originarias. ¿Por qué digo? Porque a veces recorro día tras día, así recorro, veo las situaciones que como están pasando a los chicos y a los grandes, los abuelos, que están muy mal porque están sin documentos. Entonces en realidad a mí me duele mucho de verle que yo simplemente soy un cacique a través de mucha gente que a veces colaboran, y entonces llevo los pocos que consigo hacia las comunidades. Entonces en realidad tengo una esperanza de llegar a ser un vocal de esta institución para ver cómo ayudar a nuestra gente. Le pregunto, ¿sigue habiendo miembros de su comunidad que no tienen documentación?
o sea, yo me quedo cinco personas adultos que ya tiene 60 años y el otro ya tiene casi 70, entonces la tristeza cuando viene la gente en la operativa, sí, nos siguen exigiendo que pongamos un testigo de 90 años que nosotros ya no lo tenemos. Entonces, en realidad eso es lo que vamos hablando siempre, que parecía que esta gente que son mayores de edad nunca van a tener documentos, porque en realidad cuando viene gente de nación, provincia, exigen que nosotros tendríamos que buscar un testigo de 90 años. Ah, pero es increíble que a esta altura todavía haya personas indocumentadas en nuestro país, ¿no? O sea, en esta manera hay mucha gente indocumentada, no solo esos 4, sino yo recorro y veo y pregunto. Yo el año pasado, en mayo, yo lo vi la ODARDA más o menos un listado de 743 personas indocumentados de 8 comunidades. Entonces, en realidad, para que haya 700 en 8 comunidades, yo creo que es bastante mucho. Entonces, hay muchas comunidades que no cuentan con documentos hacia la gente originaria. Modesto, ¿sigue habiendo desalojos, desocupación de tierras? Y hasta hoy sigue habiendo amenaza. ¿Por qué? Porque nosotros como originarios siempre nos dan unos papeles que no corresponden, así que diga que es nuestro territorio. Entonces, en realidad nos dan una carpeta técnica que habilita que nosotros somos habitantes y estamos posicionados en donde lo tenemos las comunidades, que no cuentan que son nuestros territorios, sino que cuenta que reconoce que nosotros estábamos habitando en estas comunidades. ¿Qué pasa con el agua potable? Siempre estamos hablando, ¿no? Y sobre la falta de acceso al agua potable todavía por parte de las comunidades, pese a que distintas fundaciones, distintas organizaciones y hasta el mismo gobierno van anunciando o intentan, ¿no? Proveerles de agua potable, parece que no alcanza. Y sí, nunca va a alcanzar porque, como digo, hay muchas comunidades que están sin agua potable y bueno, gracias a nosotros que tenemos el agua con red, pero así a veces nos falta una semana, a veces unos 3 días, pero yo siempre hablo de esta manera, que hay muchas, tanto como del 86 hacia el monte adentro, hay muchas comunidades que no cuentan con agua. Así pasa como allá para el lado de la Providencia, donde murió el abuelito sin agua, donde murió sin comida. Entonces nadie lo está viendo. En todo este caso del caso del abuelo, todo ha sido tapado por las políticas, porque no veo ningún informe que este abuelo murió sin agua y sin comida. Entonces, en realidad por ahí me molesta mucho porque veo que hay muchas comunidades que no tienen agua. Entonces va a seguir porque como digo, siempre hay gente que no están interesados de ayudar a las comunidades, sino que ellos se acomodan en las políticas y esperan el sueldo nada más. No hay reclamo así a favor nuestras comunidades. Modesto, le quería consultar acerca de, siempre las comunidades reciben distintos tipos de donaciones y siempre tenemos que hablar de esto, ¿no? De la beneficencia de las donaciones. ¿Qué falta para generar un trabajo digno y estable a todas las comunidades, a las familias en particular? Bueno, o sea, hay gente que reciben donaciones, hay gente que traen donaciones, sí,
pero siempre digo o sea, yo siempre digo de esta manera, y está bien, la gente trae donaciones, pero no son las soluciones como corresponde hacia las sociedades. ¿Dónde va a ser la solución? Que nos vengan, nos traigan una herramienta para que trabajen la gente, entonces para que la gente busque el sostención en ellos mismos. Entonces, en realidad, eso es lo que yo siempre digo, ya basta de bolsones, sino que nosotros tendríamos todo, o sea, toda la política tiene que ver que las herramientas son los importantes, y el agua potable, y también los documentos, que son muy importantes, así para los miembros de las comunidades. Y las viviendas, ¿no? Te traen un bolsón de mercadería, te traen un bidón de agua, pero no te hacen el pozo, va a ser lo mismo, el sufrimiento va a seguir lo mismo. Entonces, en realidad hay que buscar la forma que bueno, está bien, las fundaciones te traen ropa, pero es como digo, no es basta que te traen un machete, una hacha, que podés cortar algo o podés hacer algo. Entonces, esa herramienta te va a servir para vender alguna artesanía. ¿Y qué pasa con las viviendas? Y las viviendas están paralizadas mira, para que vos te llevas en cuenta. Hace 2009, los vocales del IPI agarraron las viviendas que hasta hoy no lo terminan, para que lleven en cuenta que las viviendas de 2009 están todavía en las esferas de la terminación de las viviendas de 2009. Entonces, eso es lo que yo siempre critico, que aquellos vocales que son ya reconocidos, y yo hace 4 años, yo recibí, o sea, yo por las protestas todo hice. Entonces el gobierno me dio 30 módulos habitacionales, y entre 8 meses yo se lo entregué con títulos todo, así a lo que corresponde. Entonces, en realidad, es por eso que cuando vos quieres trabajar bien, nadie te da lugar. Entonces, en realidad, por eso es que por ahí a mí me molesta. Que yo, un pobre cacique, yo en 8 meses lo terminé a los 30 módulos. Entonces, en realidad, tengo esperanzado, si yo sea un funcionario más que corresponde así a esta institución, yo creo que voy a trabajar mucho mejor que estoy trabajando hoy por hoy. Y yo hoy por hoy trabajo hacia las ayudas de los amigos. Entonces, gracias a Dios que tengo una motito, con eso llevo mercadería, llevo agua, a veces cargo 3, 4 bidones nada más con una moto, porque no tengo recursos también. Entonces, es tristeza muy grande de llegar a hablar de vivienda de 2009, todavía los vocales no están terminando, hasta hoy. Entonces, la gente del IPB lo sabe, la gente del gobierno lo sabe muy bien. Entonces, en realidad, esa es la tristeza más grande. Es más, tenemos conocimiento que como coordinador de salud de los pueblos originarios permanentemente está enfrentando esto de las necesidades sanitarias de los habitantes del lugar, ¿no? Y muchas veces en su moto recorre distintas zonas, esto es lo que nos contaban fuera del aire, para tratar de llevar asistencia, sobre todo sanitaria. No importa las inclemencias del tiempo, el estado de los caminos y demás, y esto lo quería destacar Modesto ahora. ¿Qué sucede con este tema de la salud, de la atención? Porque generalmente a nosotros nos llegan información acerca de bebés que han fallecido, y cuando uno ve el derrotero, ¿no?, de la comunidad al puesto sanitario, del puesto sanitario lo trasladaron al hospital, del hospital al otro hospital, ¿qué pasa? ¿Por qué no se ajusta este sistema de atención sanitaria para las comunidades? O sea, todo lo que usted me está preguntando, o sea, hay comunidades que están asistidos,
pero vuelvo a decir que hay comunidades que son lejanos, que nadie va a llegar porque son muy lejos, y entonces los caminos son muy feos a veces. De paso, como ahora está lloviendo y nadie va adentrando por esos caminos que están llenos de agua. Entonces, en realidad, por eso es que pasa esto, y bueno, pasa lo que digo, que nadie lo va asistiendo en esas comunidades. Pasa como del 86 atrás del río Itiyuro, yo creo que nadie va, ni los agentes sanitarios. Entonces, ¿qué es lo que queda? Es que yo tengo que ir, porque son gente que pertenezco, y bueno, y siempre quien llega es Modesto Rosa con su moto. Pasa como Sopota, Las Avispas, La Esperanza, todo lo escrito, todo lo que siempre recuerdo, que siempre pregunto, mira, para que vos te vas dando cuenta, los chicos de ahí no conocen lo que son los controles ni las leches. Entonces en realidad está bien, como digo, recorren así los más cercanos del pueblo, y entonces ahí es lo que recorren, pero los lejanos no están. Y además hay puestos de salud que nunca van los médicos, nunca van nadie, porque yo creo que son partes más lejanas. Claro. ¿Qué pasó durante la pandemia? Y bueno, la pandemia siempre lo pasamos mal, porque en realidad siempre digo, la pandemia siempre lo tenemos, que la pandemia son los peores. Ahora lo estamos pasando mal, porque en realidad no hay nada que decir, que las pandemias siempre lo tenemos. ¿Han recibido menos visitas de las pocas habituales que tienen con respecto al tema de asistencia sanitaria y demás? Y sí, como todo el tiempo, muy poco, para que vos te vayas dando cuenta. Yo en mi comunidad, que tengo 67 de familia, sí, que hace 4 meses atrás me trajeron 5 cajas de lavandina y 2 cajitas de alcohol gel y 50 barbijos, y solo eso llegó a mi comunidad, nada más. Quiere decir que al menos pese a las distancias y demás, ustedes son conscientes que hay una pandemia, que tienen que cuidarse y que necesitan esta asistencia que les está faltando también. Exactamente, justamente. Porque yo pregunto, ¿no? Porque cada vez que tocamos algunos de estos temas siempre hablan de la idiosincrasia, ¿no? Y siempre los gobiernos se justifican en la idiosincrasia, que es difícil, es más, dicen que las comunidades no quieren trabajar, que quieren recibir todo de arriba. Me voy detallando algunas cosas, ¿no? Que suelen decir como para justificar la inoperancia de muchos años, ¿no? Y el abandono de muchos años. ¿Qué piensan las familias? ¿Qué piensan quienes están a cargo de las familias también con respecto a este tema, ¿no? El tema del trabajo y de salir adelante en esto que hablábamos hace un ratito, ¿no? Sin necesidad de que lleguen donaciones, sin llegar al asistencialismo. Sí, exactamente, como vuelvo a decir, todos los funcionarios, ellos, siempre ellos entran con un bolsón, y con ese ya es una ayuda grande, sí, pero siempre digo que las herramientas, el trabajo, ahí es la viveza de nuestra gente, porque hay gente que trabajan, y hay gente que le gustan hacer las huertas comunitarias, claro. Hay mucho, pero ¿qué pasa? Que a veces son las herramientas. Lo que yo digo siempre, muchas veces está bien, nos tratan que somos puercos, que somos aborígenes, pero no todo, porque no todos pensamos iguales. Sí. Mientras digo yo así, que yo siempre veo gente haciendo artesanía, gente
Modesto. Ay, se nos ha cortado la comunicación. Bueno, no sé, Daniel Pereira, si podemos volver a retomar ya como para ir despidiendo esta nota. Estábamos hablando con el cacique Modesto Rojas, él es de la comunidad del kilómetro 5, ahí en Tartagal, ¿no? Pertenece a estos pueblos originarios que van a estar eligiendo sus autoridades, él quiere ser vocal, desde hace muchos años trabaja incansablemente por esta comunidad y por muchas más, teniendo en cuenta que más allá de todo es la unión, ¿no? Va a ser la fuerza y que de una vez por todas se transparente este tema de la conducción del IPIS, ¿no? Que es el organismo, bueno, es lo que yo le decía al comienzo de la entrevista, Modesto, ¿no? Cuando la política mete la mano y ahí se complica la situación. Por eso queríamos escuchar precisamente su voz, ya que no tiene una pertenencia a movimientos políticos que puedan coartar, ¿no? Su vocación. Esto es vocación, nada más, ¿no? Esta es la necesidad de sacar adelante